Para todos, Dios les bendiga. Qué privilegio estar esta tarde en la casa del Padre. Y de esta amorosa manera aprovechamos para darle la bienvenida a las personas que también nos visitan desde Norteamérica, Centro, Suramérica y desde el resto del mundo. Hoy para mí es un privilegio estar aquí y quiero contarle que mientras estábamos adorando, el Señor confirmó también la enseñanza que traigo hoy. Porque venía como pensando mucho en qué voy a hablar, Señor. Esta enseñanza el Señor me la dio desde hace varios meses y yo dije, la próxima vez que me toque predicar voy a hablar de este tema. Pero venía con el temor, y usted sabe, tenemos aquí a nuestras pastoras y uno se siente como, mejor dicho, aquí no sé si es el exceso de unción o son los nervios o las luces, entonces uno empieza a transpirar. Pero el título de mi enseñanza se llama Insuficiente, o la enseñanza que me dio el Señor, insuficiente. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 1, porque me encanta ver la forma como Juan presenta a Jesús a través de todo el capítulo. Juan es uno de mis escritores preferidos y me encanta ver cómo Juan hace una presentación del Hijo en el mundo. Lo presenta con toda la gloria posible, pero al mismo tiempo dentro de su escrito deja ver la relación tan cercana que tenía con Jesús. Es hermoso poder ver y comparar y entender cómo se relacionaban Jesús y Juan y cómo Juan quiere mostrarnos a Jesús. Entonces estaba pensando, tratando de definir cómo era esa relación, o mejor, tengo que decirle, esa relación me parecía tan increíble. Pero yo dije después, pues no puede ser increíble porque vivimos de la fe. Entonces no es increíble. Pero entonces me parecía envidiable, pero la envidia es pecado. Entonces dije, tampoco es la palabra que quiero expresar. Sin embargo, creo que la relación que Jesús y Juan lograron tener era realmente asombrosa y tal vez esa expresión sea un poco más cercana a lo que yo quiero que piensen esta tarde. Juan capítulo 1, 14, 18. Está diciendo lo siguiente. Acompáñenme a leerlo, vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60. Juan, hablando de Jesús, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y termina diciendo estos versículos: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Revisé varias versiones porque me quedó un poco la duda de ¿qué significa el unigénito que está en el seno del Padre? Y la verdad casi todas las versiones dicen exactamente lo mismo. Juancho, ven, acompáñame un segundo. Le pedí a Juan que se quedara unos minutos porque esta mañana mientras meditaba en ello pude entender, gracias, qué amable, un poco lo que significa que Jesús estaba en el seno del Padre. Y estar en el seno del Padre, algunas traducciones hablan de una relación íntima, tan cercana que Él lo puede escuchar el corazón, que Él puede consentirlo, que Él puede oler su perfume y hasta transpirar su perfume por la relación tan cercana. Y quiero que se quede con este ejemplo. Gracias, hijo. Quiero que se quede con este ejemplo porque al final lo voy a retomar. Le pedí a Juan que se quedara para no hacerlo bajar al final de su clase. Pero entonces, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin embargo, como les decía hace algunas semanas, y ya yo creo que un par de meses empecé a pensar un poco en esto, y al principio la enseñanza se llamaba Cuando todo es insuficiente, pero creo que insuficiente refleja mucho de lo que quiero que pensemos en esta tarde. Fui al diccionario y en el diccionario encontré que insuficiente significa no suficiente.
Entonces creo que la definición no fue suficiente para lo que yo quería. Fui entonces a buscar el significado de suficiente, y suficiente en el diccionario de la Real Academia Española es bastante para lo que se necesita. Entonces me di cuenta que tampoco la definición era bastante para lo que yo necesitaba en esta tarde. Pensé un poco más y me acordé de una mascota que teníamos en la casa hace varios años. Yo vivía con mis papás todavía, o sea, imagínense, eso es historia patria. Pero mi perrita era una labradora, era una perra hermosa, pero un poco inquieta, muy inquieta realmente. Una noche llegué a la casa y después de que la perrita me saludó, me llevó y me pidió que le diera comida. Ahora, si usted no ha tenido mascotas, créame, esto puede suceder, pero si usted ha tenido mascotas, usted me entiende a lo que estoy hablando. Ella me jaló, se paró frente al bulto de comida, me miraba a mí y miraba la comida. Yo entendí que tenía hambre, entonces saqué y le di la porción de comida que quería. Al día siguiente, cuando me levanté, la perrita estaba quejándose, estaba enferma, tenía muy inflamada la panza, y nosotros dijimos, pues se me hizo muy raro. Fui y le pregunté a mis papás y a mis hermanos y me dijeron, a mí me hizo lo mismo. Sin embargo, pues, ok, todos le dimos comida. Fui yo a mirar el bulto de comida para darle el desayuno y noté otra cosa extraña. Y es que el bulto estaba recién comprado, estaba a la mitad. Después de encontrar unas pepas en la cama de la perrita y unas pepas cerca de me di cuenta, o nos dimos cuenta, que no solo la perrita comió 6 veces la noche anterior, sino que toda la tarde estuvo asaltando el bulto de comida. Entonces la inflamación y el malestar que tenía no pasó más de ser una indigestión, sí, pero entendí que la comida para ella fue insuficiente. Y este ejemplo me habla un poco más de lo que significa insuficiente. Muy bien, ¿por qué quise introducir con este pasaje? Porque no sé si a usted le pasa, pero yo en mi vida me he dado cuenta que muchas veces lo que estoy viviendo parece insuficiente. Parece que si tengo trabajo, pareciera insuficiente, parece que si tengo dinero, pareciera insuficiente, parece que si estoy contento, parece que fuera insuficiente, si estoy feliz con mi esposa, parece insuficiente, si mis hijos están juiciosos, parece insuficiente, y como que va pasando la vida más rápido de lo que muchos de nosotros quisiéramos, y parece que la vida es insuficiente. Juan, nuevamente quiero que me acompañe a leer el texto, porque quiero detenerme allí. Mientras cantábamos hoy en la adoración, Jesucristo basta y tú eres mi respirar, para mí fue claro que hay una sola cosa que hace suficiente mis insuficientes, y esto es lo que Juan habla. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito dijo que hasta la diestra del Padre, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la palabra que se repite 4 veces aquí es gracia. Y gracia es el centro del pasaje del cual quiero que hablamos. ¿Eso significa que la gracia es insuficiente? Como diría Pablo, de ninguna manera. Pero necesitamos aprender a vivir la gracia como Dios nos la mostró. ¿Qué es la gracia? Muchos la hemos definido como un regalo inmerecido, algo que no merecemos, pero esta mañana estaba leyendo un poco y alguien la definió como un regalo desmerecido. Inmerecido es que no lo merezco, desmerecido es algo que yo mismo dejé por mis acciones de ser digno de recibirlo. Es muy diferente. Inmerecido es que no lo merezco por mí, pues por per se, por sí mismo, pero desmerecido es que mis acciones hacen que yo ya no lo merezca. Y eso es gracia. Aunque sea un regalo inmerecido o un regalo desmerecido, es un regalo que está dispuesto para mí.
Pero resulta que a veces usted y yo vivimos, o mejor nos aprovechamos de la gracia para vivir nuestra vida, cuando lo que realmente deberíamos hacer es vivir nuestra vida en función de la gracia que Dios nos ha dado. Y estaba buscando las razones por las cuales, o mejor, cómo en este pasaje Juan habla de Jesús de una manera elocuente y se detiene para hablarnos un poco de cómo podemos vivir nuestra vida con la gracia de manera que sea suficiente y que no humanamente la sintamos como si nuestra vida todo fuera insuficiente. Primer punto que quiero que hablemos. Quiero que hablemos de una perspicacia natural. ¿Qué es perspicacia? Estaba buscando una palabra que fuera más fácil de comprender. No la encontré para lo que yo quería dejar en su cabeza, pero cuando busqué en el diccionario el significado de perspicacia, dice algo así como: hace referencia a una persona ingeniosa, aguda, lúcida, astuta y sagaz. Tiene que ver con la capacidad de descubrir las cosas que están ocultas o de comprender situaciones de manera natural. Con John, a veces cuando terminamos la reunión los sábados, John busca a los niños y les pone un reto. Y los niños, Josué y Juan, son súper competitivos. No sé de dónde lo sacaron, porque yo me siento junto a ellos y empiezo a buscar la forma de resolver el reto. Y cuando yo lo resuelvo antes que ellos, soy como, ja. El problema es cuando ellos lo resuelven antes que yo, porque son perspicaces, porque tienen una habilidad natural para descifrar acertijos o descifrar cosas difíciles. El apóstol Juan quiere que nosotros abandonemos este concepto natural. Usted y yo humanamente estamos impulsados a ser perspicaces de manera natural. Entonces todo lo queremos resolver de manera natural. ¿O quién no ha pensado en tener ahorros para el futuro? Ahora, no digo que esté mal, pero cuando yo confío en los ahorros que tengo para el futuro, eso es un problema. ¿Quién no ha estado estudiando mucho para tener un cargo mejor, unos ingresos mejores, una estabilidad mayor? ¿Cierto que sí? Todos. Pues el problema no es estudiar mucho, el problema es confiar de nuestros estudios para poder decir, aquí voy a estar estable. Esta mañana me contactó una hermana de la iglesia de Chapinero y me decía: Mario, necesito que se reúna con mi hermano. El tipo tiene maestrías, muchos estudios y lleva un año sin trabajo y necesito que lo asesore para que pueda tener trabajo. Yo le dije: ok, está bien. Profundizando un poco en la conversación, me di cuenta que a veces todos nosotros tenemos la tendencia a, de manera natural, confiar en lo que nosotros tenemos. El apóstol Juan, como les digo, abandona este concepto de natural y quiere que nosotros abandonemos este concepto de natural cuando habla de Jesús. En su presentación, en el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y para mí es un texto muy bonito por muchas razones. Habla de Jesús como la gracia y la verdad. La gracia y la verdad vinieron con Jesús, pero él usa un pero dentro de la oración. Está diciendo: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ese pero tiene una connotación fundamental y está diciendo que hay dos afirmaciones importantes, pero que son diferentes. Y el apóstol Juan está marcando esa diferencia. Y yo encontraba que hay muchas cosas valiosas dentro de ese pasaje. Primero, está diciendo: la ley fue dada, como la idea de un mensajero que lleva un mensaje. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Es diferente, porque aquí con la ley lo que está diciendo Juan es que por medio de Moisés fue dada la ley, pero cuando la gracia y la verdad vinieron porque Jesucristo vino, no como quien trae un mensaje, sino como quien es el mensaje que viene a nosotros. Pero la gracia y la verdad. Por otro lado, este pero está significando que hay algo mejor. La ley
es buena. Y cuando vemos el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 17, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y más adelante en el versículo 12 dice que la ley es verdadera, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, pero Jesús es mejor. La ley es buena, pero Jesús es mejor. Y lo que Juan está haciendo en este versículo es enseñándonos a cambiar la mente natural a una mente espiritual, porque mientras mantenemos la mente natural vamos a darnos cuenta que es insuficiente. Ahora, cuando yo pienso en esto, yo creo que para los cristianos israelitas, y de hecho para los no israelitas del primer siglo, el concepto pudo haber sido fácilmente comprensible, pero tal vez para nosotros no tanto. Así que estuve pensando en algunos ejemplos que puedan darnos luz de esa vida natural que es insuficiente. Primero, el conocimiento es insuficiente. Tenía un compañero en la universidad que el tipo sabía de todo. Entonces uno hablara de lo que le hablara, el tipo le hablaba a uno. Y no solamente le contestaba, sino que le decía con fórmulas matemáticas, con expresiones biológicas, de todo. Entonces lo único que uno salía después de hablar con él era sabiendo que era un poco más ignorante que la vez anterior, ¿no? Muchos de nosotros tratamos de enfocar nuestro conocimiento y de llevar nuestro conocimiento a lo más que podamos, como les decía hace un momento, a veces porque consideramos que el conocimiento nos va a dar un resultado, y evidentemente sí nos da un resultado en la vida natural. Sin embargo, Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 8, Pablo está hablando un poco de eso, de lo que él ganó cuando no había conocido a Cristo. Y él dice, yo tengo, versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, perseguido, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, ahí está de nuevo nuestro pero. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y una de las cosas que Pablo se dio cuenta es que el conocimiento era insuficiente. Porque mientras más conocía, se daba cuenta que menos le servía. Es más, usted lo puede leer en su casa. Cuando Pablo escribió a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11, empieza diciendo algo así como, permítanme algo de locura, porque a todos le han tolerado locura, admítanme a mí también locura. Y empieza a sacar todos sus títulos, un montón de títulos, en cuanto al conocimiento, en cuanto a sus actividades, en cuanto a su predicación de Cristo, en cuanto a sus luchas, en cuanto a, dice, termina diciendo, fui apedreado, fui azotado 40 veces menos uno por 3 veces, y fui perseguido y me bajaron desde una ventana por, usted ya lo sabe, ¿sí? Pero dice que todo esto lo estima como pérdida. En este caso, el conocimiento, pero usted y yo tenemos muchas cosas para pensar que también lo tenemos como insuficiente. Conocimiento insuficiente. Pero mientras más avancé en mis preguntas acerca de qué otras cosas podían ser insuficientes, me di cuenta de algo triste. El dinero es insuficiente. ¿Usted se acuerda quién era Jacob? Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca, ambos peleaban en el vientre de su mamá, ¿sí? Nació Jacob, ¿y cómo nació? Agarrándole el talón a Esaú. Y cuando crecieron, por ser el preferido de la mamá, logró quitarle la bendición de Isaac y robársela. Y luego se fue para donde Labán, y allá donde Labán sirvió 7 años para poder tener una esposa. De hecho, se casó 2 veces en una semana.
21 años sirvió, pero se enriqueció impresionantemente. Cuando regresó a su tierra, tenía tanto que tenía que regresar despacio. Y que repartió todo para que si su hermano lo atacaba se salvara la mitad, y con eso seguía siendo multimillonario. Pero cuando llega a Génesis 36, versículo 24 al 26, lo vemos de la siguiente manera. Acuérdese, era millonario. O sea, tenía tanto dinero que separó sus posesiones en 2 campamentos, y si uno de los 2 campamentos moría, tenía tiempo para escaparse con el otro y seguía siendo millonario. Pero Génesis 32, 24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el ángel le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob, con una pierna inservible, prácticamente le dijo: no te dejaré si no. Y la plata. Ahora, cuando usted se devuelve y él va saliendo huyendo a donde su tío Labán, se encuentra que en el lugar donde durmió, ahí se encontró con Dios y vio una escalera que descendía del cielo, ángeles que subían y bajaban, y a Dios arriba. Dijo: Dios mío, esta es puerta del cielo. Señor, si tú me bendices, te voy a dar los diezmos de todo lo que recibo y voy a estar contigo. Lo bendijo. O sea, ya era una promesa que había hecho y Dios la había cumplido, y Jacob la tenía en mente, pero el dinero no era suficiente. El dinero no era suficiente. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Había algo que le hacía falta, porque el dinero es insuficiente. Cuando le conté este tercer ejemplo a mi esposa, casi me hace editarlo de la enseñanza, porque yo le dije: la tercera cosa es que la bendición es insuficiente. Y me abrió los ojos y me dijo: ¿seguro, Mario? Cuidado que las pastoras van a estar ahí enfrente. Hasta aquí, esta es la última, Mario. Pero acompáñame a Éxodo capítulo 33, porque quiero mostrarle algo que el Señor me decía esta mañana. Porque sí o no que usted y yo buscamos las bendiciones de Dios todo el tiempo. De hecho, Dios nos bendice. Joana me decía esta mañana: Mario, pero la Biblia dice: las bendiciones te seguirán, sí, y te alcanzarán. Entonces, ¿cómo así que? Bueno, espéreme. Éxodo 33, capítulo 33, versículos del 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y ojo con lo que dice. Ojo: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto. No sé si lo recuerda, pero 40 años después, ¿quién está conquistando la tierra prometida? ¿Quién? Josué. ¿Solo? Con todo el pueblo. ¿Y cómo la conquistaron? En batalla. ¿Hubo muertos? Sí. Israel tuvo que capturar, pelear y ganar la tierra. No la ganaron toda, la ganaron casi toda. Dejaron a algunos vivos. Pero lo que está diciendo acá es: yo enviaré delante de ti el ángel y yo echaré fuera a los habitantes de la tierra. Se las estaba entregando limpia, sin trabajo, y ellos no la quisieron. Hubo algo más importante que la bendición de Dios, porque la bendición también es difícil decirlo, ¿sí o no?
O sea, como que dices, Mario, esto no es, espéreme, voy a llegar a un punto. De hecho, voy a devolverme, lo había escrito acá, necesito que trate de mantener la concentración durante toda la enseñanza, que tome notas y si puede hacerlo, porque quiero llegar a un punto que para mí es muy valioso y que Dios me ha estado hablando mucho durante este tiempo. Por un lado, el conocimiento es insuficiente, por otro lado, el dinero es insuficiente, por otro lado, la bendición es insuficiente, por otro lado, el ministerio es insuficiente. ¿Se acuerda de Elías? El Monte Carmelo. No estoy tan seguro, desde mi perspectiva, por lo menos 900 sacerdotes fueron asesinados por mano de Elías ese día, aunque la Biblia dice 450. Pero cuando pasamos unos versículos adelante, parece que no estamos hablando del mismo Elías que el día anterior hizo que lloviera fuego del cielo. Dice en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4, viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está junto a Judá, y dejó allí su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y yo necesito que usted entre en el contexto total. O sea, solo unas horas antes o un día antes, él, el mismo Elías, peleó contra un montón de sacerdotes de Baal. Esperó todo el día mientras ellos intentaban hacer un sacrificio. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, entonces puso al toro, mandó pedir que llenaran la zanja de agua. Alguna vez dije, no sé cómo llenar una zanja de agua si llevaba 3 años y medio sin llover. Pues bueno, el Monte Carmelo estaba junto al mar, entonces sacaban y llenaban. Y lo llenaron hasta que había agua desbordada y descendió fuego del cielo. Y el fuego del cielo consumió el holocausto y hasta lamió y secó un poco el agua que estaba todo alrededor. Capturaron a los sacerdotes, mataron a los sacerdotes. El pueblo entero dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y al día siguiente tuvo que salir huyendo porque tenía miedo. Pero lo que más me impresiona ni siquiera es que haya querido morirse. Eso no me impresiona. Lo que me impresiona es que haya dicho, basta ya, Señor Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿No soy mejor que mis padres? ¿Acaso la Biblia habla de los padres de Elías? Es más, ¿acaso hay un profeta más grande en el Antiguo Testamento que Elías? Es más, para los judíos había algún profeta más relevante que Moisés, que ya hablamos de él, y que Elías. ¿Alguno hizo descender fuego del cielo? Pero no, porque el ministerio es. Juan se preocupa por decirnos a nosotros que la ley fue dada a través de Moisés, lo natural fue dado a través de Moisés, pero lo espiritual es dado a través de la gracia y la verdad que vino a través de Cristo. Y por eso lo segundo que yo quiero que piense, esto era lo primero era una perspicacia natural a la que usted y yo estamos todo el tiempo como llamados en la que estamos llamados a actuar, en la que nuestra naturaleza nos lleva a actuar. Pero lo segundo que quiero que piensen es en la presencia sobrenatural. Una presencia sobrenatural. Y cuando volvemos a ver a Juan hablando de la venida de Cristo al mundo, en el versículo 1, capítulo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en la versión Reina Valera coloca un paréntesis que dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Algunos teólogos dicen que posible o seguramente está haciendo una referencia al monte de la transfiguración. De hecho, él no es el único que la dice. ¿Usted recuerda quiénes estuvieron en el monte de la transfiguración? Y humanos. y los de bajo rango eran Pedro, Juan y Jacobo. Juan está escribiendo aquí, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero Pedro en segunda de Pedro 1, 17 y 18 escribe algo similar.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro, Juan y Jacobo, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vimos su gloria, gloria como de la del unigénito Hijo del Padre. Nosotros, usted y yo, estamos como que nuestra carne hace que nosotros pensemos de manera natural. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es que pensemos y vivamos de manera sobrenatural a través de su presencia. Porque cuando Juan, Pedro y Jacobo se enfrentaron a el monte de la transfiguración, ellos se encontraron con muchas cosas que ni siquiera ellos mismos comprendían. Me encanta ver, creo que es Lucas el que escribe y dice que ellos tenían sus ojos cargados de sueño, que no podían. Y a veces usted y yo estamos así. Aquí uno como que lucha ahí con los ojos para mantenerse en la predicación. Ellos estaban así, estaban sus ojos cargados de sueño, no podían más, lo dice Lucas, pero esforzándose un poco, vieron la gloria de Dios. Y Jesús se transformó delante de ellos, y al lado de ellos aparecieron Moisés y Elías. Y Pedro, usted ya conoce la historia. Pero más allá de que Pedro hubiera querido hacerles 3 cabañas para que cada uno pudiera pasar la noche, ese momento es un momento de transformación. Es el momento de la transfiguración de Jesús, que evidentemente tiene que ir a transformar la vida de Juan, Pedro y de Jacobo. Que de paso, déjeme decirle que es lo mismo que Jesús hizo por nosotros cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. No hay ninguna diferencia. Él llega y transforma nuestra vida para que nosotros podamos vivir de una manera espiritual por la presencia sobrenatural que viene a nosotros. Y de hecho no se queda solamente la presencia sobrenatural, sino que encontramos que Juan mismo sigue diciendo, me voy a devolver a Juan 1, 14 al 16, dice: lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan no solamente se detiene a dar su testimonio propio, sino que toma el testimonio de Juan el Bautista para demostrar que él es la gloria sobrenatural del Padre, que él es la esencia del Padre que venía a nosotros. Y sigue diciendo: el que viene porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Si usted quiere encontrar una forma de que su vida deje de ser insuficiente, déjeme decirle que solo hay una forma para que su vida empiece a ser suficiente. Yo necesito vivir pegado de la mano del Señor para que mi vida empiece a ser suficiente. De su plenitud, dice el apóstol Juan, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Su plenitud hace que mi insuficiencia desaparezca. Por eso hoy estábamos cantando: Jesucristo basta, solo Él basta, Él es suficiente. Por eso estábamos cantando hoy: tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, tu presencia vive en mí, y yo nada soy si no te tengo a ti, y yo te anhelo, Señor, porque Él es suficiente. La palabra plenitud viene del griego, y se la voy a contar ahorita más tarde en mi siguiente punto. Ya me iba a adelantar como 20 hojas, pero no se preocupe, usted ya sabe que tengo letra grande porque ya a cierta edad uno no ve, y entonces son muchas hojas, pero ya avanzamos. Colosenses es la misma palabra, esa plenitud es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Colosenses 1, 19 y 20, que dice que por cuanto agradó al Padre que habitase en Él, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Su paz está en nosotros porque su plenitud vino a arreglar lo que nosotros habíamos dañado. Así que como nuestra vida
en natural es insuficiente, en Él se convierte en una vida plena que ahora es suficiente. Y lo voy a leer rápidamente, porque si el conocimiento de Pablo no fue suficiente, si el dinero de Jacob no fue suficiente, si la bendición para Israel no fue suficiente, si el ministerio de Elías no fue suficiente, pues déjeme contarle qué fue suficiente. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, sonó bien. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque cuando el conocimiento no es suficiente, Jesús es suficiente. Génesis capítulo 32 del 27 al 30. Amén. Así es. Leímos hasta el 26 cuando estábamos diciendo de que Jacob le dijo: no te dejaré hasta que no me bendijeres. No podía caminar, pero no le importa. No se detuvo. Y el varón le respondió: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. El varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque Jacob, el suplantador, fue transformado en Israel, el que pelea con Dios y con los hombres y que vence. Porque su vida natural no tenía sentido, porque era insuficiente, y solo cobró suficiencia cuando Jesús se apareció delante de él y lo bendijo. Éxodo capítulo 33 versículos 16 al 19 dice: ¿en qué se conocerá? He aquí que he hallado gracia en tus ojos. Moisés está hablando con Dios y le está diciendo, ya leímos el contexto, Jesús, el Señor le dijo que no iba a ir con ellos y él le dijo: por favor, no nos mandes si tú no vas con nosotros. Y empieza una conversación tan íntima, tan cercana, que Moisés termina diciendo: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y solamente Moisés no buscaba la bendición de Dios, sino que buscaba al Dios de las bendiciones, y era el Dios de las bendiciones el que era capaz de transformar la vida de Moisés y capaz de transformar la vida de todo un pueblo para su gloria. Solamente su vida, la bendición no era suficiente. El único que fue suficiente para Moisés fue estar al lado de Dios. Y yo digo abusivo, porque pues le está pidiendo: pásanos y ve con nosotros, y de paso muéstrame tu gloria. No, no era abusivo. Era un hombre que sabía y conocía bien en quien había creído. Primero de Reyes 19, 11, 16. Sale o llega al monte Elías, y Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Paréntesis: yo hubiera salido Elías, salgo en el fuego. Estaba acostumbrado a ver fuego. Pero después del terremoto, fuego.
y tampoco él estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tu espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. En el momento cuando se había acabado el ministerio, en el momento en el que el ministerio es suficiente, un solo encuentro con el silbo apacible de Dios es suficiente para decirle: todavía el ministerio no se ha acabado, ahora tengo un nuevo plan para ti. No solamente vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel, vas a ungir a Eliseo, que va a ser profeta en tu lugar, porque él va a reemplazar lo que tú hiciste. Y Eliseo tal vez podría ser la fotocopia de Elías. Hablaban igual, muchas veces usted lo lee en la Biblia. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Hombre que haya hecho tantos milagros, hasta después de muerto hacía milagros Eliseo. Hay algo que sucede en nosotros cuando nuestra vida natural es transformada y nos encontramos con Jesús. Y es que todo lo que nosotros tenemos y hacemos empieza a cobrar sentido, porque vivimos ya no de una manera natural, sino de una manera espiritual. El primer punto del cual le hablé es de la perspicacia natural, pero para salir de la perspicacia natural tengo que pasar por la presencia sobrenatural, y es esa presencia sobrenatural la que me lleva a tener una plenitud incomparable. Ahora sí le quiero hablar Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La palabra griega que usa Juan es la palabra pleroma, que significa completar. La idea de que un recipiente es llenado. Esa es básicamente la idea de la plenitud. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan es que de su plenitud tomamos todos, y hay gracia sobre gracia. Algunas personas en alguna oportunidad han podido pensar que esta gracia sobre gracia se refiere a que hay una gracia que es mayor que la gracia de la ley. No sé si me hago entender. El versículo siguiente dice: porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Entonces, como el versículo anterior está diciendo gracia sobre gracia, algunos han pensado que la ley está hablando de una gracia, pero que sobre esa gracia vino la gracia. Pero no es así. La ley es ley y siempre está en oposición a la gracia, de acuerdo a todos los textos bíblicos. Así que algunas personas piensan que esto de gracia sobre gracia tiene que ver con una oleada continua de gracia. Así que cuando el apóstol Juan está diciendo de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, estamos pensando en que hay una gracia continua de Dios para cada uno de nosotros. Matthew Henry lo expresa de la siguiente manera: esta oleada de gracia sucede en extensión, porque conforme a la necesidad de cada momento recibimos la gracia de Dios, que siempre es oportuna, pero también junto con la extensión se da en intensidad, y eso implica que una gracia bien recibida es usada para ensanchar la capacidad de nuestro vaso. Así que lo que está diciendo Matthew Henry es que esta gracia sobre gracia es una gracia continua que viene sobre nosotros y que es capaz de cuidarnos y llegar en el momento propicio para cuando más lo necesitamos. Pedro está hablando de la multiforme gracia de Dios, haciendo referencia a que multiforme lo podríamos también traducir como una gracia multicolor, para cuando la vida se puso color de hormiga o para cuando la vida se pone color de rosa. Una gracia multicolor
que viene en olas, que se mantiene, pero cada vez que viene amplía mi capacidad para recibir su gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero déjeme terminar, por fin voy a terminar, porque quiero hablar de un propósito definido. Y este es el centro y lo importante que yo quiero que usted lleve en su mente durante esta semana y durante toda su vida. Propósito, propósito. ¿Usted se acuerda lo que significa que el Hijo está en el seno del Padre? El propósito de Dios es que usted y yo estemos ahí. Cuando Jesús vino al mundo para mostrarnos al Padre. Cuando Jesús muere en la cruz para restaurar nuestra relación y permitirnos acercarnos al Padre. Hasta antes de que Jesús viniera, nadie le decía a Dios Padre. Nadie se acercaba. De hecho, los judíos ni siquiera podían mencionar su nombre. Era Dios grande, pero era Dios. Pero cuando Jesús llega para mostrar al Padre, para mostrar un cambio de relación entre la raza humana y entre Dios. Y usted y yo tenemos esa bendición y por eso podemos clamar, como dice Pablo, Abba Padre, Abba Padre. Yo le voy a decir mi perspectiva, Mario. No es la versión Mario habla hoy, no, simplemente es mi perspectiva. En mi oración yo no soy capaz de decirle a Dios papá ni papito. Pues no soy capaz. Pero Abba Padre significa eso. Una relación tan tierna, tan cercana, tan al pecho. Y ese es el propósito que Dios quiere tener con usted y conmigo. Que podamos acercarnos a Él, que podamos estar tan cerca, que podamos oler a Él, que podamos escuchar su corazón, que podamos entender el propósito que Él tiene no solo para mí, sino para las personas que me rodean. Pero no solo eso, sino también para que vaya a cumplir su gran comisión. Porque es que Él nos saca de vivir una vida natural para que vivamos en una vida espiritual que lleve a otros a conocerlo a Él. Mateo capítulo 28, 18, usted lo conoce. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Propósito de relación, propósito de divulgación. Cuando el Señor llamó a Israel, lo llamó como su especial tesoro, para que Dios fuera visto en la tierra a través de ellos. Pero cuando Jesús viene al mundo y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, entonces nosotros somos los encargados de llevar su luz al mundo. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, no de quedarnos siendo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, sigue diciendo en el versículo 10, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Nosotros que antes no habíamos sido, no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Si usted y yo no comprendemos el sacrificio de Cristo, no vamos a poder vivir lo que Él quiere que nosotros vivamos. Vamos a seguir viviendo de una manera natural cuando Dios tiene un propósito para nosotros.
nosotros necesitamos entender que vinimos aquí con el propósito de acercarnos a Dios para que Dios transforme nuestra vida y a través de esa transformación también podamos hablar de Dios a las personas que no le conocen. Dios aprovechó el conocimiento del apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo es tal vez el teólogo más importante del Nuevo Testamento. Escribió el 60% del Nuevo Testamento. Pero no solamente lo escribió para nosotros, sino que también inició una cruzada que llevó a muchos, miles de gentiles a que conocieran el mensaje de Jesús. Conocimiento insuficiente por un conocimiento eterno que le aportó al reino. Jacob, sus recursos amplios, aprovechó Dios esa condición para que lo hiciera un referente en el pueblo, en la nación, en los alrededores. Ese dinero alcanzó para que compraran comida en Israel, en Egipto. Pero más allá que eso, Jacob se convirtió en parte del plan profético de Dios de ser bendición para todas las naciones. Ese dinero insuficiente se convirtió en un propósito suficiente. La bendición de Moisés transformó y trascendió generaciones. Moisés fue llamado amigo de Dios porque hablaba con Dios cara a cara, y él es uno de los mayores ejemplos de cómo podemos vivir la vida en Dios. Y Dios, a través de Moisés, cumplió la promesa, los llevó hasta la tierra prometida. A través de Josué los entró en la tierra prometida cumpliendo su propósito. Y de hecho usted y yo sabemos que de Israel podemos decir aún que es el pueblo de Dios, y estamos esperando también su redención. Moisés. Pero Elías fue un tipo tan influyente que ni siquiera murió, fue arrebatado. Y no lo hizo descender fuego del cielo. No lo hizo una vez, no lo hizo dos veces, por lo menos fueron 3 veces. Formó a Eliseo. Eliseo fue tan influenciador como él. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero mi pregunta es: ¿qué de ti, qué de mí? ¿Estamos listos para cumplir ese propósito? ¿Estamos listos para pasar de esta vida natural a la vida espiritual que Dios quiere que vivamos? ¿Estamos listos para dejar de distraernos con las cosas cotidianas para empezar a pensar lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Hay algunas preguntas que a mí me gusta hacer. Hace unos días la hice en uno de los cursos que estamos dictando, y al preguntar cuál es el propósito de Dios para ti, todos me apagaron la cámara. Ese era virtual, y todos me apagaron la cámara y nadie me contestó acerca de cuál es el propósito de que Dios tiene para ti. Pero yo estoy seguro que no solamente Dios tiene un propósito para ti, cada uno de los que estamos aquí, ahí frente o detrás de la cámara, sino que usted y yo sabemos cuál es nuestro propósito, y que queremos, bueno, esto sí es lo que yo quiero dejar en su corazón, y es que empecemos a caminar hacia el propósito que Dios nos está dando. No podemos seguir viviendo en una vida natural porque va a ser insuficiente. Necesitamos caminar en una vida espiritual porque es esa la que es suficiente. Cierra sus ojos, por favor, porque yo quiero dejar este mensaje en su corazón, pero también en el mío. Colóquese en pie ahí un segundo. Y le pido que piense por unos segundos cuáles son esas cosas que lo han distraído, o que nos han distraído, que esas cosas para las que somos buenos naturalmente hablando y que a veces le enfocamos tanto tiempo. Y Señor, yo te pido perdón porque ha pasado tanto tiempo y sigo pensando tan naturalmente.
Tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque allí encontraremos misericordia y gracia por el oportuno socorro. Pero justo antes también dice que no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros. Y yo te quiero dar gracias porque sabes de nuestra vida. Pero hoy, Señor, entregamos esta vida nuestra delante de ti. Señor, yo te pido que aprendamos a vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Yo te quiero pedir que nos ayudes a cumplir con el propósito que tú nos has dado. Yo te quiero pedir, Señor, que abras nuestros ojos cada mañana para entender, para escuchar tu voz, para poder caminar hacia donde quieres que caminemos. Yo te pido, Señor, que nos permitas día a día poder entender cómo podemos mostrar tu gloria a las naciones. Cómo podemos mostrar tu gloria a la persona que vive al lado, a la persona con la que nos encontramos en el ascensor, a la persona con la que nos encontramos en el taxi, a nuestro compañero de trabajo, así lo veamos solo virtualmente. Señor, yo te pido que nos dejes mostrar tu gloria. Pero aún antes de mostrar tu gloria, déjanos acercarnos a tu corazón. Déjanos acercarnos a tu corazón. Déjanos vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos, pegados a tu corazón. Hoy oramos, Señor, para que esta palabra sea guardada en nuestros corazones. Sobre todo que nuestro propósito sea cumplido, ese propósito que tú nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.